Justo en este momento estamos chequeando todos los documentos para el siguiente vuelo. No les miento que me tiembla el pulso. Resulta que al igual que en todo Singapur, aquí también hay un show de luces. Vean qué tuanes. Así es como hay que ir avanzando aquí porque nunca se sabe dónde va a dejar uno la nariz pegada. Aquí estamos caminando sobre una net en la joya del aeropuerto de Singapur a unos 6 pisos de altura. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, si vieron el video anterior sabrán que no pudimos volar a Bali. En este momento nos encontramos atascados en el aeropuerto de Singapur, pero estar atascados en el aeropuerto de Singapur no es del todo mal, porque resulta que Changi, que así es como se llama, al menos así se escribe, no sé si así se pronuncia, pero resulta que Changi, el aeropuerto de Singapur, es el mejor aeropuerto que tiene este planeta. Así como lo oyen, no hay otro, no hay uno más, no hay uno menos. Es este en el que estamos el día de hoy. Así que para salir de Singapur ya compramos un vuelo que Dios quiera este sí nos lleve. Creo que revisé bien todo, creo que todo está en orden para ir a ese país que no me esperaba visitar, pero más tarde vamos a ver porque resulta que el vuelo es en la madrugada. Tenemos muchísimas horas en el aeropuerto y esa es la especialidad del aeropuerto de Singapur, que usted puede venir incluso aunque ni siquiera tenga que volar. La gente de Singapur viene a este lugar a pasar el rato, así que vamos a ver qué tiene para ofrecernos el mejor aeropuerto del planeta. Por supuesto, vamos a empezar viendo la obra arquitectónica más impresionante de este lugar. Aquí resulta que hay atracciones. Usted puede pagar, por ejemplo, nosotros compramos un paquete de $30 para entrar a prácticamente todas las atracciones que ofrece este lugar, porque tenemos que matar muchas horas. Y la primera es este puente en el que estamos caminando. Es un puente, como pueden ver, de vidrio en el que se puede ver todo para abajo. Ahorita el reflejo no nos deja ver bien, pero ahí se puede apreciar que estamos suspendidos en el aire. Estamos en el quinto piso contemplando esta obra de arte y para variar aquí pasa un tren que conecta una terminal del aeropuerto con otra. Eso vuelve este lugar todavía más futurista. Resulta que esta cascada que están viendo, estuve leyendo, hasta en esto siguen rompiendo. Si no me equivoco, esta es la cascada en un interior más grande del mundo, o la caída de agua, algo así. Resulta que todo esto que está aquí se llama Jewel. No sé si se pronuncia así, pero aquí les estoy dejando cómo se escribe. Eso significa joya en inglés y realmente esto es lo que es. Esto es una joya. Eso sí, un detalle importante es que si no me equivoco, si ustedes están de tránsito, si llegan al aeropuerto de Singapur y van para otro lugar, no pueden salir a ver esto. Tienen que hacer toda la migración para llegar a este lugar. Vean que Tony, no sé qué está pasando en este momento, pero justamente estando aquí empezó a hacer como un efecto diferente la cascada. Además, los colores hacen que parezca que el humo tiene color. Vean qué impresionante, lograron hasta hacer una cascada de neblina y ya siguió normal. Estamos entrando a otra zona de atracciones y vean el nivel de este lugar. Es como estar entrando a un bosque. Ya entiendo por qué. Y algo muy interesante es que el aeropuerto de Singapur ya era el mejor del mundo antes de tener Jewel, o como se pronuncie. Ya era el mejor antes de tener todo esto, antes de tener todo este centro comercial que hicieron. O sea, muy difícilmente en los próximos años un aeropuerto le va a quitar el puesto. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mi infancia está volviendo a mí. Se dice que todos tenemos un niño por dentro, pero el mío no está por dentro, el mío anda afuera siempre. Estamos sobre una net a 5 pisos de altura. Vean ahí para abajo. Así como lo oyen, si ustedes sufren de vértigo, nunca más se les ocurra venir aquí, porque aquí, como les comenté, estamos a 5 o 6 pisos de altura. Esto es una net en la que usted viene a caminar sobre el mall, básicamente. Y tengo que decirles que al menos para mí esto está bien original. Nunca había hecho algo así, y menos en un lugar tan increíble. Y nos encontramos estos lugares donde ustedes perfectamente se pueden sentar y pueden ver todo el mall para abajo. Vean qué impresionante se ve esto aquí. Está bien entretenido, la verdad. Yo creo que yo perfectamente aquí podría pasar toda la tarde. Además, es bien divertido sentarse aquí a ver a personas que le tienen miedo a las alturas subirse e intentarlo, que me parece súper
tuanis, la verdad que tuanis que traten de vencer los miedos, pero como pueden ver a estas personas que van por ahí, se van agarrados de la orilla, como mono en un ventolero. Agárrese que nos vamos a caer desde el 6º piso. Como les digo, está súper tuanis que lo hagan, pero es divertido. Vamos a dar unos brinquitos finales y nos vamos. Amigos, algo muy importante que tengo que contarles es que primero que todo le tengo que dar gracias al patrocinador oficial de este video, a Surfshark, uno de los mejores VPNs del mundo. Ya se los he estado mostrando anteriormente, pero es que no hay mejor ocasión que en este momento. Por ejemplo, ahorita estoy conectado a la red del aeropuerto porque tengo que revisar el vuelo que voy a agarrar ahora, tengo que reservar hotel, tengo que comprar tiquete de salida, porque esos son algunos de los requisitos que piden la mayoría de países para ingresar. Y para hacer todo eso, pues es peligroso. Yo tengo que meter mi tarjeta, tengo que hacer todas las compras aquí en línea conectado a una red pública. Así que gracias a Surfshark, que yo lo utilizo, la verdad es que me ha servido muchísimo. Me conecto seguro a cualquier red. Básicamente Surfshark lo que hace es crear una burbuja de seguridad que los protege a ustedes de hackers, de posibles ataques o de que les saquen los datos. Por ejemplo, yo ahorita que estoy metiendo toda esta información podría ser peligroso. Y además, si ustedes usan plataformas de streaming como Netflix, como Disney Plus, Amazon Prime y son de Latinoamérica o de algún país en donde no tienen disponibles las mejores películas y las mejores series del mundo, simplemente se meten a Surfshark, se cambian de país y listo, todo desbloqueado. Así que si utilizan el link que les voy a dejar en la descripción, les aplican un 83% de descuento y les regalan 3 meses extra para que lo prueben. Y también pueden utilizar el código ARAYA a la hora de hacer su compra. Esto está demasiado loco. Estoy en un laberinto de espejos en el que no sé cuál es el camino, porque no sé si voy a pegar cuando avance. Todo se ve igual. Incluso tengo miedo de dar el paso. Tengo que llevar la mano al frente para no pegar. Estamos en todas partes y vean qué increíble. La gente que va al frente la vemos como que si estuviera cerca de nosotros. Así es como hay que ir avanzando aquí, porque nunca se sabe dónde va a dejar uno la nariz pegada. Vamos a ver, en teoría aquí hay personas. ¿Pero de dónde apareció esto? ¿En qué momento? ¿Para dónde agarramos? Estamos jodidos aquí adentro. Vamos a agarrar esto que se ve por aquí, al menos hasta donde peguemos. Vamos a ver. ¡Op! ¡Opa! Esto está increíblemente espectacular. Al parecer aquí hay una salida. No sé si logran ver las cortinas. Vamos a ver si no es un espejo. Ah, no, sí son reales, sí son reales. ¿Será que encontramos la salida? Vamos a ver si no es todo parte de la ilusión. Todos son espejos. Ah, volvimos a llegar. No sé si es otro laberinto o si lo logramos. Tengo miedo, en serio. Hubo un momento en que ahí dentro me sentí bien perdido. A ver, esto es un espejito. ¡Se logró, compas! ¡Se logró! Yo no sé en sus países, pero en el mío es bien normal que en una gasolinera rifen un carrito del año, que en un supermercado rifen un carrito del año, incluso que en un centro comercial después de ciertas compras usted pueda participar por un carrito. Pues aquí lo que sortean es un Porsche del año, simplemente porque quieren y porque pueden. Quiero que apreciemos esta obra de arte desde abajo y de noche, que es una cosa completamente diferente. Primero vean lo que les decía de las personas. Aquí viene demasiada gente simplemente a observar esta maravilla y todo el lugar está ambientadísimo. Entrar aquí es como en serio entrar en un bosque. Además está muy fresquito y esto es tan real que llega un poquito el cernido de la catarata. Se siente como estar en una cascada real, incluso el sonido es relajante. Ah, vean que tuanis, esto sí no lo esperaba. Resulta que al igual que en todo Singapur, aquí también hay un show de luces. Vean que tuanis. Por allá hay unos proyectores que todos lo reflejan en el agua que va cayendo, entonces da este efecto increíble. Vean qué interesante lo que me estoy encontrando aquí. Resulta que en esta tienda están contratando personas. Si hay alguien interesado puede contactarla, parece que es esta de aquí. Pero lo interesante son los precios. Vean, esto al parecer es como un vendedor, $2,200 singapurenses al mes. Esto al parecer es como alguien arriba de los vendedores, $2,500 al mes. Y el supervisor de ventas desde $3,000 al mes. Estos dos necesitan diploma y el supervisor 2 años de experiencia. Y ojo aquí, están ofreciendo
ofreciendo un trabajo de medio tiempo a $11 la hora, mínimo 20 horas a la semana. Para que se hagan una idea de los salarios que hay en Singapur. Estamos 3 pisos abajo de donde cae la cascada allá arriba. Aquí usted se puede venir a sentar tranquilo a ver el agua caer. Solo que aquí no hace ruido, aquí es completamente silencioso. Casi siento que puedo tocar el agua. Aquí alrededor lo que hay son un montón de puestos de comida donde usted puede venir a comerse algo mientras ve el agua fluir, al igual que fluían las mentiras de ella en mi corazón. ¿Escuchan eso? Así suena la grasa llamando. Sentir esto vibrar es hermoso. De estar viendo tanta comida me entró un hambrón que me tuve que pedir esta belleza doble carne. De hecho que tenemos horas sin comer desde que salimos, según nosotros, para agarrar el primer vuelo. Y esto nos tiene que durar hasta mañana porque no sé si van a haber establecimientos abiertos aquí en la madrugada. Sinceramente se ve muy buena. Doble tortita, queso, una salsa especial, buen pan y fresquito. ¡Vámonos! Oh my God. Amigos, venía buscando cobre y encontré oro sólido, oro macizo. Ustedes saben que me encantan las hamburguesas, siempre ando buscando algo bueno. Pero aquí en Singapur la verdad es que no busqué. Y hoy que es el último día, según yo, todavía no sé si me van a dejar abordar. Vine aquí a un lugar random que se llama Shake Shack. No sé si será una cadena, la verdad. Y me pedí esta hamburguesa doble que está deliciosa. Esta es carne de Angus, el queso está riquísimo y está relativamente barata. Esta costó $14 de Singapur. Son unos 11, 10 dólares americanos. Más tomando en cuenta que yo no había probado bocado, como diría mi abuela. Pancita llena, corazoncito contento. Después de comer tan rico, yo no puedo sentir nada más que felicidad y gratitud. Qué cosa más deliciosa. Quiero que vean un poquito de este mall, porque en realidad eso es lo que es. Esto es un mall gigante en el que la principal atracción, por supuesto, es la cascada que vimos hace un rato. Pero en este lugar, básicamente, usted lo que va a encontrar es la combinación de la naturaleza y las compras, que es lo que aman los singapurenses. Estuve leyendo que la gente aquí ama comprar, tiene esta cultura del consumismo. Entonces hay tiendas y marcas por todas partes. Me acabo de sentir exactamente igual como cuando uno está a todo dar en el perreo en la disco y lo quieren echar ya cuando la disco cerró, que lo que hacen es apagar la música. Igual me sentí aquí. De repente apagaron la fuente, dejó de caer el agua. Eso es como compas ya van jalando de aquí. Antes del siguiente paso, que es cuando ya uno no entendió, cuando igual siguió bailando aunque prendieran la luz, aunque apagaran la música, que llega el guardia y lo echa. Antes de ese paso nos vamos a ir para el aeropuerto. Básicamente el aeropuerto está aquí cruzando la calle. Todo eso que está ahí al frente es el aeropuerto de Singapur, que está conectado con esto, como les dije. Ya estamos de nuevo en el aeropuerto y tengo que confesarles que tengo miedo. No sé qué va a suceder, pero esperemos que todo salga bien, que no salga como el video pasado. Todavía nos queda tiempo, así que les voy a dar un tour por la zona en la que se puede grabar en el aeropuerto. Esta es la llegada, por allá fue que entramos y todo esto que está aquí es el área de check-in. Ni siquiera se alcanza a ver el final para allá y no se alcanza a ver el final para allá. Hay unas 12 zonas de estas para hacer check-in. Este es el segundo piso del aeropuerto antes de abordar. Todo esto se puede recorrer nada más llegando aquí al aeropuerto. Todo esto está lleno de áreas de comida y nos encontramos un rótulo que dice Viewing Mall, básicamente como un lugar donde hay vista a algo. Y aquí, ¿qué es lo que hay? Aviones. Así que puede que nos encontremos algo épico. Vean toda esta zona, esto es gigante, esto es enorme. Ay, no puede ser que esto sea tan épico. Efectivamente, hay una sala de espera con vista a la pista de aterrizaje y despegue de aviones. Bueno, en realidad es como la zona donde los aviones se acomodan para cargar a la gente y demás. Pero esto está más entretenido que estar en la sala de espera de los mortales, con vista a pared de cemento. Aquí les va un truco nivel espartano que pueden utilizar, una carta que pueden sacar si al igual que yo les toca esperar
sentar en una silla horrible, que es las únicas sillas que estaban ahí disponibles porque todavía no podemos hacer check-in, no podemos entrar. Normalmente este aeropuerto tiene como la característica de que usted puede hacer check-in un montón de horas antes del vuelo, entonces ya puede entrar a la sala de espera y estar ahí bien sentado. Pero justo la aerolínea con la que conseguí el vuelo no se puede, entonces tenía que esperar en una silla horas. Y aquí les va el trick. Busquen la cafetería más cercana, compren el café más barato que tengan disponible y duren 4 o 5 horas tomándose el mismo café. Y así nos garantizamos un silloncito bien suavecito, una buena mesa para trabajar y un buen lugar. Sígueme para más consejos. 6 horas más tarde. Amigos, justo en este momento estamos chequeando todos los documentos para el siguiente vuelo. No les miento que me tiembla el pulso. Me tiembla el pulso buscando las cosas. Tengo miedo de que me pase lo que nos pasó anteriormente. Pero vamos a ver. Ahí va la mano de Dios. You're going to Singapore, going to Dubai. Yes. After Dubai, go. Ok. Ay, Dios mío, qué tensión. Tras de eso no me dice nada. Además es que no es solo ir al país. Para entrar a un país normalmente usted tiene que tener el tiquete de entrada, el tiquete de salida, tiene que tener hospedaje y todo eso tuve que reservarlo ahorita. Hace unos minutos tuve que medir cuánto iba a estar, dónde me iba a quedar, cuándo iba a salir, hacia dónde iba a salir. Tuve que hacerlo todo en un rato, entonces es medio estresante. Espero que todo esté bien. Two boarding pass for you. Singapore to Bangalore. Bangalore to. Okay. Boarding Okay. time 3:30. Gate. 3:30. Thank you. Have a great day. Lo logramos, bichos. Lo logramos, nos vamos. Tenemos tiquetes, perros. Amigos, finalmente, gracias a Dios, se logró. De verdad que tenía el corazón palpitando al 1000. Tenía miedo de que me pasara lo que me pasó hace unas horas. De hecho, tengo 12 horas ya de estar en este aeropuerto. Gracias a Dios pudimos reservar todo. Vamos para un nuevo país, un lugar que yo no me imaginaba visitar tan pronto, un lugar inesperado. Estoy seguro de que vamos a encontrar cosas increíbles por ahí. Así que estén al pendiente del video que se viene. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. De verdad que no por nada, este es el mejor aeropuerto del mundo. Es increíble. El check-in, todo se hace súper rápido, súper tuanis. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó. Y nos vemos en el próximo video en un lugar que ni yo me imaginaba. Si no es que quedamos atrapados en el camino. Pura vida y besitos de un hombre que sí logró viajar en esta ocasión.